Tenemos que ver entonces esto como un proceso de gestión o como un proceso de dirección. La política de cuadro es un proceso que se dirige también. ¿Por qué es estratégico? Porque responde a una estrategia. De hecho, aquí estamos en el camino de una estrategia que no la vamos a aprobar aquí. Aquí lo que estamos aprobando es los conceptos de la estrategia, la primera parte de presentación de la estrategia, para enriquecerla con el debate que viene después del Congreso y después con la implementación de ella. Resuelve, o sea, responde a una estrategia y además lo que está planteando, y por eso es estratégico, hacer en el mediano y corto plazo un grupo de acciones para lograr un objetivo estratégico, que es lograr mejores resultados en la preparación de los cuadros. ¿Por qué sistémico? Porque tiene componentes, porque tiene procesos y porque hay interrelación entre esos componentes y esos procesos. Así, pensando rápido, ¿cuáles son algunos de los componentes de este sistema? Los cuadros, los que están, todos nosotros tenemos que preparar reservas, todos nosotros tenemos que implementar una política de cuadros, tenemos que desarrollar la política de cuadros, somos responsables de la política de cuadros en el ámbito que cada uno se desempeña. Nuestras estructuras de dirección con las cuales tenemos que compartir y lograr esa política de cuadros son también componentes de este sistema. Son componentes de este sistema las reservas y las canteras, porque son los objetos con los que vamos a trabajar. Cuando hablo de objetos no hablo de cosas, hablo de personas hacia las cuales vamos a orientar esa política de cuadro. Y son componentes también todo el sistema que le aporta la preparación de esos cuadros. Escuelas del partido, universidades, escuelas ramales, todo ese sistema de formación que en la estrategia lo que estamos diciendo cuando lo unificamos, como explicó aquí, es que trabajemos con una misma línea de preparación y formación de los cuadros. ¿Qué procesos a mi modo de ver? Bueno, y serían también componentes de este sistema, si lo decidimos y si le queremos darle el enfoque desde el punto de vista de ciencia e innovación que se plantea en la estrategia, los consejos asesores o los grupos de expertos que estarán trabajando con nosotros, desarrollando un grupo de investigación a los centros de estudio para perfeccionar la política de cuadros. ¿Cuáles serían procesos de este sistema? El primer proceso es elemental y es el más estratégico, planificar la política de cuadros. Que no es planificar hacer cuadros, es planificar, y yo creo que lo explicaba muy bien la compañera de Ciego Dávila, cómo yo en mi sistema de trabajo pongo un grupo de acciones, de actividades que respondan a objetivos que tienen que ver con lo que yo quiero lograr en la política de cuadros. ¿Cómo voy a atender la reserva? ¿Cuándo voy a tener actividades de preparación? ¿Cuándo voy a tener actividades? Y esto es un ciclo de gestión. Planifico, hago, verifico, o sea, controlo, evalúo y actúo para poder perfeccionar y para poder mejorar. Entonces, la planificación, y hay que planificarlo todo lo que lleva implícito la política de cuadros. ¿Cuál es otro proceso? El proceso de selección de los cuadros, que tenemos que potenciarlo, que tenemos que hacerlo de una manera más eficiente, más efectiva y que tiene que ver también, tiene una relación, por supuesto, con ese modelo de tránsito. ¿Cuál es otro proceso importantísimo? Preparación y formación de los cuadros. Y aquí la preparación y la formación están en diferentes momentos de ese modelo. Desde que están estudiando una carrera universitaria, cuando están en adiestramiento, y también se estarán preparando en el próximo tránsito que van teniendo por cada responsabilidad, que lo vamos poniendo en situaciones todavía de más complejidad y vamos evaluando cómo en condiciones de más complejidad se van desempeñando esos cuadros para definir si se promueven o no se promueven y que cada una de las responsabilidades que va ocupando le vaya aportando también a su desarrollo como cuadro. ¿Cuál es un proceso importante? La evaluación que hagamos de los cuadros en cada momento, en cada etapa. Y que esa evaluación entonces dé lugar a otro proceso, el de perfeccionamiento, que es la retroalimentación. Yo te evalúo, te señalo tales insuficiencias o te señalo tales carencias o tales elementos que tú tienes que superar y cómo entonces vuelvo a planificar, a hacer cosas con el cuadro, a propiciar momentos para que él pueda resolver esos problemas y volverlo a evaluar y que eso sea un proceso de mejoramiento continuo. Y a mi modo de ver, también yo incluiría como procesos de apoyo en el proceso de política de cuadro la informatización. Nosotros tenemos que informatizar los procesos de cuadro. En estos tiempos tenemos que tener las fichas de los cuadros,
los resultados de las evaluaciones, podemos tener herramientas informáticas de evaluación de los cuadros, de planificación del trabajo de los cuadros, la informatización. Tenemos que tener como un proceso de apoyo la comunicación social, que no es divulgar lo de los cuadros. La gente a veces confunde comunicación social o una estrategia de comunicación social con una estrategia de divulgación y de propaganda, y no es lo mismo. La comunicación social es cómo nos comunicamos, cómo argumentamos, cómo compartimos criterios, cómo compartimos ideas, cómo rendimos. Rendir cuentas es comunicación social. La comunicación social transparenta la actividad de los cuadros. Si nosotros, los cuadros comunicándose, rinden cuenta de su labor, eso está transparentando la labor de los cuadros. Y por lo tanto, la comunicación social que da también un elemento importantísimo para la política de cuadros, da participación. Porque si el cuadro se comunica con las bases, que lo estamos defendiendo aquí también como concepto, eso es comunicación social. Eso es comunicación social. Y otro elemento que esté muy implícito y muy bien desarrollado en la estrategia es la ciencia y la innovación, porque a la política de cuadro también le tenemos que poner investigaciones, análisis científico e innovación. Y todos esos procesos y todos esos componentes tienen millones de interrelaciones. Cómo uno se relaciona, habrá que hacer matrices, habrá que desarrollar todo esto. Tampoco vamos a ser idealistas, no vamos a poner a la organización de base de una VPC a hacer una matriz para todo esto. Cada uno lo operacionaliza en lo que le corresponde. En lo que le corresponde, pues si no también complicamos mucho las cosas y primero no nos van a entender lo que queremos hacer. Y segundo, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y no es llenar esto de papeleo ni de burocracia, al contrario. Es hacer una gestión más directa, más natural en el trabajo con los cuadros. Ahora, como aquí se ha dicho también, todo eso, por muy bien que esté diseñado, no resuelve el problema. Aquí el problema es de conciencia, de compromiso, de corazón, de sentimiento. Por lo tanto, yo creo que, sobre todo, lo primero nosotros tenemos que definir, que de hecho aquí en el debate, y yo las notas que he tomado son las que han estado aportando ustedes, tiene que pasar por las cualidades. Nosotros tenemos que definir cuáles son las cualidades. La compañera Grama ahorita planteaba que si hacía falta modelo o no, porque los líderes de la revolución han hablado de esto. Yo cuando hablo de modelo, ya de modelo de cuadro, no estoy negándolo, al contrario, es cómo integramos todo eso en una sola plataforma para que no se nos disperse y para que la integremos con lo que ha aportado ese pensamiento del comandante en jefe, del general de ejército, del propio Che. Pero para mí está claro, primero, profunda preparación ideológica, revolucionaria, ética y profesional. Eso es lo primero que tiene que tener un cuadro de la revolución. Por eso yo siempre digo que para mí todos los cuadros en las condiciones de la revolución son cuadros políticos. Y es una de las cosas que estamos insistiendo en las estructuras de gobierno. Los cuadros de gobierno tienen que sentirse cuadros políticos, son cuadros de la revolución. No pueden nada más que tener un enfoque económico de los problemas. Tienen que, ante todo, tener un enfoque ideológico, un enfoque político y un enfoque social de los problemas. Y yo diría más un enfoque medioambiental también, porque aquí estamos hablando de desarrollo sostenible. Y está en la visión de la nación. Entonces nosotros también tenemos que hacer coherente todo lo que nos estamos proponiendo en cuadro con todo lo que hemos desarrollado en la conceptualización del modelo económico y social. Y a veces esas cosas están claras, pero no las terminamos de integrar. No las terminamos de integrar. Y eso pasa por una cultura también que hay que crear, que hay que desarrollar. Por eso es tan importante la preparación y la formación de los cuadros. Los cuadros tienen que tener una capacidad para dirigir, no esperando indicaciones. Los cuadros tienen que pensar, tienen que ser capaces de analizar contextos. Tienen que ser capaces para cuando están ante problemas complejos, plantear alternativas. Si en la estructura en que están, lo que ellos están pensando, lo que están proponiendo, no lleva a su nivel de aprobación, tienen que tener la capacidad para que con ese pensamiento a las instituciones superiores a ellos le propongan cosas. Pero nosotros lo que sí tenemos que desechar o confundir que el cuadro es la persona que está esperando que uno desde otro lugar le diga lo que tiene que hacer. Ese no es ni líder ni es cuadro. Es un cumple tarea.
Es un cumple tarea, un empleado. Ese sí está como cuadro para como un medio de vida. Vaya, sin ofender, ¿no? Pero ese no está aportando, ese no está dirigiendo, ese está esperando que le digan algo para él hacerlo. Que es muy distinto de cuando una persona se ve ante un problema y por el compromiso que tiene con la revolución trata de buscar cómo romper el problema, cómo actuar, cómo convocar, cómo planificar, cómo dirigir, cómo accionar. Esa capacidad hay que desarrollarla, si no, también aramos en el mar. Una persona que no tiene esas características no dirige, no dirige. Hay que tener inquietud revolucionaria como cualidad. ¿A qué yo le llamo inquietud revolucionaria? A que me preocupen los problemas de la revolución, los problemas del país. A que si estamos hablando de ahorro y veo un bombillo en cualquier lugar encendido, gastando por gusto, yo vaya y apague el bombillo. O le pida a alguien o le oriente a alguien que lo apague. Ese es el elemento más trivial, pero no. Que me preocupe que la gente tenga problemas de desabastecimiento, que me preocupe los problemas que tiene la gente, que a veces no tengo la solución, pero por lo menos puedo argumentar y puedo dirigir el trabajo político a explicar por qué estamos en esa situación. Esa es una cualidad que tienen que tener los cuadros. La otra, tienen que tener sensibilidad con los problemas de la gente. Y no hay que eso lleva a una situación que es la siguiente: el cuadro que tiene sensibilidad con los problemas de la gente constantemente va a ir a la base, porque va a ir buscando los problemas y las respuestas en la base. El que no tiene esa sensibilidad se escuda en el escenario donde dirige y le molesta mucho cuando alguien plantea algo que va contrario a lo que él piensa o a lo que él cree que está bien. Y ese va a ser un cuadro que va a frenar los problemas, la solución de los problemas. Y la historia de la revolución es rica en eso. Mientras más discutimos, mientras más debatimos, salen las mejores soluciones. Miren cuántas cosas hoy aquí se han aportado como parte de este debate. Como parte de este debate, cuántas cosas interesantes se han aportado. Los cuadros tienen que tener modestia y tienen que ser humildes. Esa es otra cualidad, porque esa cualidad la aprecia mucho nuestro pueblo. Otra manera de decir esto es de que los cuadros tienen que tener la capacidad para sobreponer el nosotros al yo. Lo importante somos nosotros, no yo solo. Nosotros. El cuadro en las condiciones nuestras tiene que tener tenacidad y firmeza. Ante el enemigo hay que plantar. Y con la complejidad del problema que nosotros tenemos que tener tenacidad para que, a pesar de que haya mucha adversidad, uno está constantemente diciendo cómo nos vamos por encima, cómo nos vamos por encima, cómo lo hacemos mejor, cómo superamos esto. Por eso yo hablaba también, creo que lo dije ayer, ¿no?, que hay que tener capacidad para actuar en condiciones adversas, y como parte de la preparación tenemos que poner a los cuadros también en condiciones donde tengan que desarrollar su trabajo, en condiciones adversas, con tiempo prolongado. Una de las características fundamentales que yo aprecio en un cuadro: disposición para escuchar, para debatir de verdad, porque hay gente que hablan de debate pero quieren que le oigan todo lo que uno dice, y cuando el otro va a hablar, ahí mismo cortaron la comunicación. O si nosotros llamamos a la gente a discutir, a las personas a discutir un tema, un problema, no nos pongamos bravos ni nos molestemos cuando alguien nos da su criterio. Pues ¿para qué tú llamas a la gente a debatir? ¿Para que digan lo que tú quieres que te digan? ¿O tú los estás llamando realmente para enriquecer, para poder hacer consenso, para poder analizar con profundidad una situación? Entonces, para eso hay que tener capacidad de escuchar, capacidad para debatir, capacidad y disposición para solicitar consejos sin complejo. Si yo no sé de una cosa, yo le pregunto sin ningún tipo de complejo al que más sabe de eso, porque lo necesito para poder solucionar el problema, para cumplir bien mi función como cuadro. Por eso nosotros insistimos tanto en el conocimiento experto. Miren, si nosotros no hubiéramos ido al conocimiento experto en el enfrentamiento a la COVID, no bastaba solo la fortaleza de nuestro sistema sanitario,
ni faltaba solo la comprensión del pueblo, ni faltaba solo la gestión de gobierno. Había que ponerle ciencia, la robustez de nuestros protocolos, los 5 candidatos vacunales, la aplicación de más de 13 de bioproductos, de productos biofarmacéuticos cubanos, las más de 800 investigaciones que se han hecho. Es lo que le ha dado la verdadera robustez, o sea, todo eso combinado, pero es lo que ha dado lo distinto en el enfrentamiento a la COVID. Y ustedes saben que toda la semana un grupo de expertos en diferentes temas le explican al gobierno y le proponen al gobierno qué es lo que hay que hacer para enfrentar la COVID. Los cuadros tienen que saber trabajar en colectivo, en equipo, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta con la complejidad de los problemas. Tenemos que trabajar entre todos. Tenemos que aprovechar el conocimiento de cada uno, el aporte de cada uno. Aquí se han definido 2 elementos muy importantes en la discusión, por varios compañeros y compañeros. Se pueden programar cursos, se pueden hacer todas esas cosas, pero el cuadro tiene que tener una pasión, una disposición por autoprepararse constantemente. Y hay mucha información que la tiene que gestionar uno mismo para prepararse. Y el otro concepto que combina con que se complementa, es de que uno tiene que estar claro de que dirigir y la labor de cuadro es un proceso de aprendizaje constante. Uno nunca termina de aprender, siempre está aprendiendo y siempre tiene que tener disposición para aprender. Y el conocimiento que te sirvió en un momento, después se vuelve obsoleto en otro momento, o hay que aplicarlo de otra manera, o hay que aplicar otros conocimientos. Y el último elemento que quería aportar como parte de las cualidades o de los elementos que un cuadro debe tener. Todos los cuadros tenemos que sentir la responsabilidad de que somos formadores de cuadros. Somos cuadros, pero somos formadores de cuadros. Una de las cosas que más deja de decir del desempeño de un cuadro es cuando un cuadro te dice que no tiene reservas. ¿Por qué tú no tienes reservas? Porque tú te crees que eres imprescindible. Si te crees que eres imprescindible, estás equivocado. Además, te estás negando a ti mismo, porque lo contrario, uno lo que tiene que aspirar es que haya compañeros que después sean mejor que uno, que lo hagan mejor que uno, que lo superen a uno, que superen al colectivo en el que uno está en un momento determinado. Y si no, el enfoque es otro. Si no tienes reserva porque no has sabido prepararla, no has cumplido bien como cuadro. Porque una de las principales responsabilidades del cuadro. Los cuadros que no entiendan eso no van a aplicar esa estrategia, ni la van a implementar, ni la van a desarrollar y seguiremos en las mismas. Y los que lo entienden buscarán todos los resortes y todos los métodos posibles y aplicarán un estilo que le permita avanzar en esa estrategia. Y avanzaremos con más tropiezos o con menos tropiezos, pero avanzaremos. Y si avanzaremos, nos estamos perfeccionando y estamos aportando. Si lo hacemos lo contrario, nos estamos dejando derrotar por el problema. Y esa era una de las consideraciones que quería compartir con ustedes. Yo creo que el debate de esta comisión ya en este Congreso es totalmente aportador por la riqueza que ha tenido. Aquí, además de ser un debate, a mi modo de ver, maduro, honesto, se ha hecho con mucho compromiso. Ustedes han venido preparados al Congreso para discutir el tema. Han venido con responsabilidad de que su participación en el Congreso era para aportar. Y eso dice mucho, ¿no?, de militantes del partido que se sienten parte de una vanguardia, que asumen la responsabilidad de un evento como este, discutir con todo rigor las problemáticas que se están planteando. Y yo creo que estamos aportando con este debate también a una estrategia que ahora tenemos que perfeccionar, a un modelo de tránsito y a todas las ideas que están planteadas. Pero yo creo que hay que reconocer cómo todos ustedes han participado, se han preparado para este debate, y yo creo que también sería justo reconocer a la comisión que trabajó el documento que sirvió de base para alentar esta discusión, porque yo creo que logró ese objetivo, que trajéramos un documento que motivara discusión, que alentara discusión, que alentara soluciones y que motivara que se hicieran propuestas, y yo creo que eso lo hemos cumplido. Muchas gracias.